Hola de nuevo. En el vídeo anterior estuvimos viendo cómo modelizar un bipuerto a partir de sus parámetros de impedancia, que no son más que una forma de relacionar las tensiones de entrada y salida y las intensidades de entrada y salida entre sí. En este vídeo vamos a centrarnos en una forma alternativa para obtener un modelado que utiliza la admitancia para parametrizar el circuito. De nuevo, si comenzamos con un bipuerto modelo con unas corrientes y unas tensiones y esas polaridades y esas direcciones de las corrientes, en términos de admitancia podremos escribir la intensidad 1 en función de la tensión 1 y la tensión 2 multiplicándolo por unos parámetros. En el caso I11 cuando es la intensidad 1 y el voltaje 1, y 1,2 cuando es la intensidad 1 y el voltaje 2. Y de nuevo lo mismo para la intensidad 2, que será en función de V1 y V2, con los parámetros I21 e I22. La forma matricial que ya hemos visto antes, en función de V1 y V2, nos dirá que la intensidad 1 y la intensidad 2 es la multiplicación de la matriz de parámetros I11, I12, I21 y I22 por V1 y V2. O lo que es lo mismo, en términos matriciales, la intensidad será igual a la matriz de tensión por la matriz de parámetros de admitancia, en términos matriciales. ¿Y dónde está Y? En la matriz de los parámetros de admitancia. Unos parámetros que se van a obtener de la siguiente forma. De forma análoga a como obteníamos los parámetros de impedancia, en este caso será la intensidad 1 partido por el voltaje 1 cuando el voltaje 2 sea 0. O sea, la admitancia de entrada cuando el puerto de salida es un cortocircuito, cuando estos dos están conectados juntos. El caso de I12 será la intensidad 1 partido en la tensión 2 cuando el voltaje de entrada sea 0. El cociente entre la corriente de entrada y la tensión en el puerto 2 cuando el puerto 1 está en cortocircuito. Lo mismo ocurre para el caso de la admitancia 2,1, que será I2 partido V1 cuando V2 sea 0, que es el cociente entre la corriente que entra por el puerto 2 y la tensión en el puerto 1 cuando el puerto 2 está cortocircuitado. Y por último, la admitancia 2,2, que será la intensidad 2 partido la tensión 2 cuando la tensión en el puerto 1 está cortocircuitada. Será la admitancia que se ve desde este puerto cuando aquí hay un cortocircuito. Estas dos serán admitancias propiamente dichas y estas dos admitancias de aquí se conocen como admitancias de transferencia. Usando esta parametrización, el circuito resultante sería el siguiente. En este caso tendríamos en el puerto 1 y en el puerto 2 en paralelo una admitancia con una fuente de corriente dependiente del otro puerto. En el puerto V2 la corriente depende del puerto V1 y una admitancia en paralelo. Y utilizando estas admitancias de transferencia del circuito. Con estas direcciones de las corrientes, estas tensiones en los puertos, sería el circuito equivalente. Así es como nosotros nos imaginamos por dentro la caja. Puede tener dentro lo que se desee, como es el caso del ejemplo que vamos a hacer. Este ejemplo que es muy similar a uno que hemos visto antes, pero vamos a evaluarlo en términos de admitancia. La admitancia 1,1, como ya hemos dicho, será la intensidad 1 partido la tensión 1 cuando la tensión 2 es 0, pues en este caso será la diferencia de tensión entre estos dos nodos partido por esta resistencia más la diferencia de tensión entre estos dos nodos partido por esta resistencia. Y 1 será V1 menos V2 partido 10 más V1 partido 5. Como V2 es 0, se nos quedará V1 por 1 partido 10 más 1 partido 5. Por tanto, nuestra admitancia 1,1 será 0,1 más 0,2, o sea 0,3. ¿Qué ocurrirá con I12? Pues que será la intensidad 1 partido en la tensión 2 cuando V1 sea 0, o sea cuando V1 esté en cortocircuito. En este caso la I1 será V1 menos V2 partido 10 más V1 partido 5. Y como V1 es 0, esto será 0 y esto será 0. Así que tendremos menos V2 por 1 partido 10, de lo que se deduce que la admitancia 1,2 será menos 1 partido 10, o sea, menos 0,1. Para I21 será la intensidad en 2 partido la tensión en 1 cuando V2 es 0. Ahora ya como tratamos con la intensidad 2, pues nos vamos a la intensidad 2. La intensidad 2 será V2 partido esto más V2 menos V1 partido esto. Intensidad 2 será V2 partido 15 más V2 menos V1 partido 10. Y que sabemos que V2 es 0, así que esto será 0, esto será 0, nos quedaría menos V1, 1 partido 10. De nuevo en este caso es simétrico, I21 será menos 0,1. Y por último el I22 será la intensidad en 2 partido la tensión en 2 cuando V1 es 0. I2 será V2 partido 15 más V2 menos V1 partido 10. Esto es 0, así que será V2 por 1 partido 15 más 1 partido 10. De lo que se deduce que la admitancia 2,2 será 1 partido 15 más 1 partido 10 será 0,1666 periodos. Y nuestra matriz de admitancia quedará 0,3 menos 0,1 menos 0,1, 0,16.
Vamos a hacer un ejemplo adicional de los parámetros de admitancia con otro circuito. Vamos a empezar a calcular los parámetros. I1,1 será la intensidad 1 partido la tensión 1 cuando V2 sea 0. Que la tensión de 2 sea 0, esto implica un cortocircuito aquí. Así que sería V1 será la intensidad 1 por la resistencia más el paralelo de estas dos resistencias. V1 será I1 por 3 más 6 por 6 partido 12, que será también 3. Así que la admitancia 1,1 será I1 partido V1 será 1 partido 3 más 3, 1 partido 6. Y 1,2, pues será de nuevo I1 partido V2, en este caso cuando hay un cortocircuito en el puerto de entrada. Este caso es más complejo porque estamos cortocircuitando aquí. Tendríamos aquí una intensidad que circula, que sería la que conocemos, la I1, pero aquí no sabemos qué intensidad hay. Así que habrá que trabajar en función de las intensidades 1 y 2. Sabiendo que esta intensidad viene en esta dirección, si hacemos menos I1, podemos jugar como hicimos antes con el divisor de corriente. Sabemos que aquí viene I2, y sabemos que aquí hay dos resistencias en las que se divide la corriente. Sabemos que uno de los ramales es I1. Podemos ponerlo menos I1, porque sería el que viene aquí, será I2 por 6 partido 3 más 6. Si recordáis, esto es de la fórmula del divisor de corriente. O I2 por 2 tercios. Y también sabemos que V2, este de aquí, será I2 por 6 menos I1 por 3. Recuerda que están en oposición de dirección. Tendremos 6 por I2 menos 3 por I1. Gracias a estos dos podemos poner V2 en función de I1. Tendríamos menos 6 por 3 medios de I1, esto es lo opuesto de lo de arriba, menos 3 de I1. Será lo mismo que I1 por menos 9 menos 3 menos 12. Con lo que la admitancia 1,2 será I1 partido V2, esto pasa dividiendo y será 1 partido 12. Pasemos a I2,1, que será la intensidad en 2 partido el voltaje en 1, cuando la tensión 2 es 0. En este caso cortocircuitamos esto, de forma que estas dos se quedan en paralelo con una resistencia de 3 en serie. Y tenemos que conseguir relacionar la I2 con la V1. Comenzamos viendo las corrientes que confluyen en este nodo. La I2, como aquí hay un cortocircuito, esta I1 que viene, se divide por estos dos ramales. Como hicimos antes, podemos considerar que menos I2 será I1 por 6 partido 12, la suma del 6 y el 6, o sea, I1 por 1 medio. Y también podemos ver que V1 será I1 por 3 menos I2 por 6. V1, si esto está cortocircuitado a tierra, será esta intensidad por 3 menos esta intensidad por 6, porque esta intensidad está puesta en dirección contraria. Así, si queremos poner la V1 en función de la I2, I1 será menos 2I2 por 3 menos I2 por 6. Lo mismo será I2 por menos 6 menos 12, de donde se deduce que nuestra I2,1 será menos 1 partido 12, igual que la anterior. Y por último, para terminar, tenemos el caso de I2,2, que será la intensidad en 2 partido la tensión en 2 cuando V1 está cortocircuitado. En este caso relacionamos V2 como I2 por 6 más el paralelo de 3 y 6. 6 por 3, 18, partido 6 más 3, 9. Y de aquí se deduce que la admitancia 2,2 será 1 partido 6 más 18 partido 9, que será 2, 1 partido 8. Con esto hemos terminado con los parámetros de admitancia. Sin embargo, hay ocasiones en las que nos conviene utilizar unos parámetros que sean híbridos, unos parámetros que mezclen ambos temas. Este es el caso de los parámetros híbridos, que para un caso de un bipuerto como el que ya conocemos, vamos a modelar la tensión 1 como una combinación de la intensidad en 1 y de la tensión en 2. Y de igual modo la intensidad en 2 vamos a ponerla en función de la intensidad en 1 y la tensión en 2. Y para ello vamos a utilizar unos parámetros híbridos que llamaremos H11, H12, H21 y H22. Este parámetro será la relación entre V1 y I1, o sea, será una impedancia. Este parámetro será la relación entre V1 y V2, será una ganancia. Este parámetro será una relación entre I2 e I1, será otra ganancia de nuevo. Y este parámetro será una relación entre I2 y V1, será una admitancia. Si los ponemos en forma matricial, tendremos que hay una intensidad aquí, aquí otra intensidad, una tensión aquí y otra tensión aquí. Esta será la matriz de parámetros que vamos a utilizar para modelar este bipuerto. Vamos a ver cómo se calculan los parámetros. Como ya hemos dicho, en este caso, H11 será V1 partido I1. ¿Cuándo? Cuando V2 sea 0. V1, la relación entre V1 e I1 cuando V2 es 0. Esto será la impedancia de entrada cuando la salida está en cortocircuito. El segundo de los parámetros, H12, será la relación entre V1 y V2 cuando I1 es 0. V1 partido V2 cuando I1 es 0.
o lo que es lo mismo, será la inversa de la ganancia en tensión, cuando tenemos la entrada en circuito abierto. El tercero de nuestros parámetros será la relación entre I2 e I1, cuando V2 es 0, o sea, cuando la salida está cortocircuitada. Será la ganancia entre I2 e I1 cuando V2 es 0. O sea, la ganancia en corriente con la salida en cortocircuito. Y para el último de estos parámetros híbridos, H22, esta última será la relación entre I2 y V2, por tanto es una admitancia cuando I1 es 0, cuando la corriente de entrada es 0, I2 partido V2 cuando I1 es 0. O sea, la admitancia de salida con la entrada en circuito abierto. El modelo resultante sería este modelo de aquí. Es un modelo en el que el puerto 1 es un modelo de impedancia y el puerto 2 es un modelo de admitancia. Tenemos una ganancia en tensión y una ganancia en corriente. Y modelamos también la admitancia de salida y la impedancia de entrada. Este circuito es un modelo que nos representa bastante bien algunos de los dispositivos electrónicos que conocemos, como es el caso del transistor bipolar. Si os fijáis, se parece mucho al modelo de pequeña señal que hemos hecho aquí. Vamos a ver cuáles son los parámetros híbridos H de este modelo del transistor bipolar. En primer lugar voy a escribir las ecuaciones, vaya que se nos olviden. Si recordáis cómo funcionan los transistores, normalmente amplificamos una tensión de entrada que será la que nos da en la salida. Esto viene modelado por esta primera ecuación, pero también nos da la ganancia en corriente a partir de esta ecuación y la relación entre todas ellas. Así que vamos a ver el primer parámetro, el parámetro H11, que será V1 partido I1, cuando V2 es 0. V1 será esta intensidad por la resistencia pi, que es la intensidad de base o la intensidad del primer puerto. Así que la relación entre V1 e I1 es Rpi. H11 será Rpi. H12 será V1 partido V2, o sea, la ganancia inversa, cuando I1 es 0, cuando no hay intensidad de base. Si la intensidad aquí es 0, V1 es 0, con lo cual V1 partido V2, 0 partido algo, va a ser 0. Este lo solucionamos rápido. 1, 2 será 0. El tercer parámetro, H21, sí es más complejo. ¿Por qué? Porque es la ganancia en corriente. Tendremos I2 partido I1 cuando V2 es 0. Tendremos aquí un cortocircuito en V2, así que cuando tenemos un cortocircuito aquí, la resistencia la vamos a evitar porque siempre con respecto a la resistencia 0 va a ser una resistencia infinita, va a ser un circuito abierto, de forma que la corriente circula así. ¿Eso qué significa? Que I2 es igual a beta por I de B. I2 es beta por I de B, por la intensidad de la base del transistor bipolar, o lo que es lo mismo, beta por intensidad 1. Así pues, si pasa dividiendo la I1, para ser I2 partido I1, tenemos que el parámetro H21 será beta, el parámetro del transistor bipolar. Y por último, el H22 será I2 partido V2, cuando la corriente de entrada es 0. Si no hay corriente por aquí, pues esta parte del circuito la eliminamos. Tenemos que este ramal de aquí depende de la intensidad 1, como esto será 0, pues aquí no habrá ningún ramal, y tendremos por tanto que I2 pasa toda por R0, V2 partido I2 será R0, así que H22 será 1 partido R0. Como veis, los parámetros híbridos nos sirven para modelar algunos de los dispositivos que ya conocemos. Aquí, en lugar de utilizar parámetros de admitancia o de impedancia, utilizamos unos modelos híbridos que nos van a dar cosas como la ganancia en corriente, como la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Una vez que ya conocemos tanto estos parámetros híbridos como los de admitancia e impedancia, vamos a pasar a ver qué es lo que ocurre cuando conectamos dos o más de estos puertos. Bueno, ya hemos visto los parámetros híbridos, ya hemos visto que es una forma muy similar a las que habíamos estudiado anteriormente, simplemente cambia la arquitectura del circuito y el tipo de elementos que utilizamos para modelizarlo. Utilizamos fuentes de corriente y de tensión combinadas. En el próximo vídeo vamos a ver qué es lo que ocurre cuando conectamos dos o más de estos elementos, de estos bipuertos, juntos, en este caso en serie, y cómo se combinan los parámetros de ambos circuitos. Hasta entonces.